Bueno, comenzamos a ver ya lo que era el prematrimonial. Vimos hasta la tercera clase y vamos a comenzar ahorita. Es nada más, para los que no estuvieron, es nada más darles el bosquejo de lo que es, porque les mostraba que todo el prematrimonial son 10 clases y 10 clases que ellos, o sea, que deben de tomar, son un buen tiempo, pero consiste en que ellos contesten las preguntas que están dentro del prematrimonial y después uno les va haciendo todas las aclaraciones y las cosas que no les quedan muy en claro o que no tienen idea, esas son las que se les refuerzan. Entonces, es un prematrimonial muy interactivo, o sea, prácticamente ¿no dice aquí? Estaba grabando. Sí. Ok. Entonces ellos tienen que responder a las preguntas que cada cuestionario tiene. Y hay dos cuadernillos, uno que es del alumno y otro que a su vez tiene el maestro. El maestro tiene en cuadrados, en esos que ustedes ven, las respuestas de cada pregunta que ellos tienen que responder. Entonces, tanto el maestro como el alumno, bueno, los alumnos, en este caso, los que ya están en su compromiso, ya para su boda, de esa manera nosotros nos damos cuenta cuánto es la idea que ellos tienen de lo que es el diseño matrimonial, ¿sí? Y con esto se nos aclara, bueno, a ellos y a nosotros también, todas las cosas o huecos que a veces tienen, ¿sí? Que es lo que normalmente pasa. Que hay cosas que ni idea tienen, pero otras muchas también que saben o que han escuchado, todo dependiendo de lo que se les haya hablado respecto al tema. En la cuarta sesión hay un análisis del versículo de Proverbios 18:22. Es un proverbio muy cortito, pero muy sustancioso, ¿sí? Porque aquí a ellos se les hace ver que no es obra de la casualidad, que no es porque se encontraron ellos, que no es algo casual el que tengan un noviazgo, ¿sí? Sino el que verdaderamente ha buscado del Señor y le ha pedido de su corazón una esposa. Y aquí se refiere al varón. Dice, el que haya esposa, y bueno, lo separamos, lo fragmentamos este versículo y se les va explicando cada una de las cosas. El que haya esposa, o sea, digo, el que haya es porque no todos la encuentran, sino que los que la buscan, ¿sí? Y las que la buscan en el Señor, o sea, pidiéndoselo al Señor, porque no es el que les digo es obra de la casualidad. El que haya, dice esposa, haya el bien. Y la persona, algo que se les dice a los varones es, pudiste localizar, pudiste darte cuenta de lo que Dios tenía para tu vida, ¿sí? ¿Qué encontraste? La que va a ser tu esposa, ese es tu bien. Ese es el bien que Dios te da conforme a lo que Cristo ya tiene específicamente para tu vida. O sea, no es alguien que va a tener 50 defectos y cosas, no,
sino el que tú entiendas que ella es la persona indicada. El bien de Dios es algo confiable, es alguien confiable, es alguien que Dios le ha dado y es bueno, ¿sí? Le digo, ella es tu bien para tu vida. Y luego dice, y alcanza la benevolencia del Señor. Y le digo, y alcanzan, ¿por qué? Porque encontraron, porque buscaron en el Señor y el Señor les dio a bien darles la persona indicada, la persona, el regalo de parte de Dios adecuado para poderse casar. Y la benevolencia es una palabra muy, muy hermosa, ¿sí? Porque la benevolencia es encontrar el favor de Dios. O sea, el hecho de que tú cumplas con un mandamiento, encuentras el favor de Dios, encuentras el privilegio de tener la protección y ayuda que presta, ¿sí?, una persona en autoridad como es el Señor. Entonces, Dios te está dando algo privilegiado, ¿sí? Y has encontrado favor delante de Él. Y Él te ha dado poder e influencia en otras personas. O sea, su matrimonio no va a ser un matrimonio como cualquiera, sino ya un matrimonio con propósito. Eso es benevolencia. Benevolencia es una palabra en el hebreo muy, muy rica en cuanto a contenido, ¿sí? Cómo el Señor va a tener deleite de ellos. También dice que lo que quiere decir es deleite en ellos, o sea, en ese varón, ¿sí? Como si se estableciera una unidad o una sociedad con el Señor en cuanto a que yo te voy a dar un bien, ¿sí? Yo te voy a dar a alguien adecuado a tu vida y tú vas yo te voy a ayudar para que puedas responder también a eso. Cuando dice que ha encontrado el favor de Dios. Yo les digo que cuando ellos llegan a este versículo, es el tiempo en verdad de pedir los anhelos, los sueños, las cosas que ellos quieren para su boda, para lo que han deseado en su corazón. Y le digo, ¿y eso quién lo alcanza? También quien tiene fe. Definitivamente quien tiene fe, Dios es bueno. Yo veo vez tras vez en los matrimonios que Dios es bueno, que les da mucho más de lo que ellos piensan, mucho más de lo que ellos piensan. Cuando las cosas se hacen dentro de su voluntad y dentro de lo que pues Dios ha establecido y ellos lo han respetado y ellos lo han hecho, ¿sí? Otra parte que se les enseña, que ellos tienen que responder en forma muy práctica, ya viéndolo desde su rol de esposo y de esposa, su rol también como padres, y es el que ellos lo digan, porque bueno, aquí está escrito, pero que ellos lo digan en forma práctica. Ok, el ser imitador, porque primero está el rol del esposo, el ser imitador de Cristo, ¿qué implica? ¿Qué implica en una forma práctica como esposo? Ellos tienen que hacer una descripción de la función y de lo que ellos deben de ser. Ser cabeza, líder y proveedor, ¿qué es la responsabilidad de ser cabeza? ¿Sí? ¿Qué responsabilidades tiene en la vida práctica? Y que cuando ellos tienen que tomar decisiones, tiene que ser en base a consultar a su cabeza, que es Cristo, ¿sí? Y cómo ser un líder
Un líder es el que acompaña, es el que va junto con la gente, es el que está uno a uno, es el que les anima, es el que les nutre, el que les ayuda, les habilita en ocasiones, les da todas las herramientas necesarias para que salgan adelante. Eso es un líder, ¿sí? No es los que nada más mandan ni dicen y dan órdenes, esos son patrones, le digo, esos son jefes, ¿sí? Pero el líder es alguien que va junto con las personas. Y en este caso, bueno, es el esposo, ¿no? El esposo que va, anima, levanta, edifica las vidas tanto de la esposa como de los hijos. Les digo, yo, en ese orden siempre, a la esposa y a los hijos, ¿sí? Después dice ser un buen administrador. ¿Cómo se es un buen administrador? ¿De qué manera podemos ver cuando es un buen administrador? Y no estamos hablando solamente de un administrador en cuanto a lo económico, sino a todo lo que abarca la administración o la mayordomía, ¿no? Y ellos tienen que poner lo que sea, ¿no? El dar, el tener recursos en cuanto a las áreas emocionales, en dar tiempo a la familia, en tener una administración del tiempo, el tener una administración también de los potenciales que cada uno tiene, de reforzárselos. Y por supuesto de la cuestión económica también. Ahí se les habla un poquito acerca de eso. Amar y enseñar a amar, ser hombre de oración, ser aprobado. O sea, ¿cómo es un marido aprobado? Cuando es asertivo. O sea, le digo, ¿cómo te va a aprobar tu esposa y tus hijos cuando tus decisiones son asertivas? Cuando en realidad estás tú haciendo las cosas de una manera justa, buena, adecuada, que llevas un buen fruto, que das un buen, unas buenas cuentas de cada decisión que se toma. Y no digo que no se tomen en ocasiones que a veces no se toman tan buenas decisiones, pero vamos, se acompaña, ¿no? Se entiende esto, que cualquiera se puede equivocar, pero que se vea que es una persona que consulta al Señor, que depende de Dios, y eso le va a hacer asertivo. Eso le va a hacer asertivo en muchas cosas y en muchas decisiones. Esto se les explica muy bien a detalle para que de qué manera el Señor les ayuda, los apoya, los respalda, ¿sí? Porque muchas cosas, saben que ellos tienen la idea cuando vienen al prematrimonial de que ellos son los que generan todo, que hacen todo, que por ellos se tienen todos los logros y un bienestar económico y una familia. O sea, por todos los esfuerzos que pueden hacer. Y no es así, ¿sí? O sea, eso es algo que se les hace entender cómo deben de ser, tener dentro de lo que es imitador de Dios, es una de las cosas que Jesús tuvo aquí en la tierra y nos enseñó muy claramente, fue la dependencia que tenía con el Padre. Entonces, como ellos también deben de tener una dependencia con Dios. Tener una sola esposa, ¿sí? Y aquí les decimos no tan solo física, sino aún en pensamiento y sin comparaciones, ¿sí? Sin comparaciones. Porque a veces le digo, están siempre o pensando, ay, ¿por qué no es como fulanita? Ay, ¿por qué no es como manganita? No, lo que te dio el Señor, por eso Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya el bien, y es el bien de Dios, no el bien de ellos,
no lo bien que escogieron, sino lo que Dios también les dio, ¿sí? Ser compañero, de qué manera se acompaña a la esposa, de qué manera se acompaña a los hijos, cómo debe de ser presente un padre presente para ser compañero, ¿sí? Apoyar y tener los tiempos importantes, relevantes en el papá esté ahí. O sea, que sea verdaderamente, que los vaya acompañando a ellos y apoyando, respaldando, ¿no? Porque una de las definiciones de marido, fíjese, o de hombre, más bien, de hombre, quiere decir que es un manantial de agua, ¿sí? En el hebreo quiere decir manantial de agua. O sea, es el que alimenta, es el que nutre, es el que da vida, es el que, o sea, es un manantial de agua, ¿sí? Y un manantial que no se agota. ¿Por qué? Porque, pues, si depende de Cristo, no se va a agotar, para nada. Después la esposa, el rol de la esposa, temerosa de Dios. ¿Qué implica ser una mujer temerosa de Dios? Y qué es la actitud que se debe de tener. Ayuda idónea, que se entiende por ayuda idónea. Aquí hay dos partes que siempre se les tiene que aclarar muy bien. Temerosa de Dios, lo que implica ayuda idónea, ¿sí? Ser sabia, entendemos que la sabiduría proviene de Dios y que si nosotros buscamos esa sabiduría, el Espíritu la va a dar, ¿sí? Porque es así. Enamorada y amiga, cuidadosa de su apariencia, administradora de lo que se le confía, administradora de lo que se le da. Aquí ya les decimos, ¿quién administra? Pues el que mejor administra, ¿sí? Ya sea él o sea ella, no es obligación solamente del esposo. Puede ser que el esposo no sea un buen administrador en cuanto a la economía, bueno, y si la esposa lo es y puede también, obviamente, dando cuentas, enterando, diciéndole al esposo, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero que sí debe siempre de estar dando cuentas a su marido de lo que hace. Las decisiones que se tengan que tomar aún económicas tienen que ser entre los dos. No quiere decir que, bueno, yo ya tengo el dinero, tengo el poder, ¿no? Y ahora sí, yo hago y deshago. No es así. Sujeta al esposo y yo aquí les hago una comparación, la conveniencia que hay en la sujeción, la conveniencia que se tiene cuando se es sujeto, ¿sí? Cuando una esposa decide sujetarse al esposo, o sea, unirse. Si bien a veces no nos ponemos de acuerdo o diferimos en alguna cosa, siempre tenemos que apelar a la comprensión para poder expresar lo que hay en el corazón y la razón de por qué se quiere tomar esa decisión. Pero más apelando a externar lo que se percibe, lo que las razones, no tanto, no los argumentos, sino también la cuestión emocional, que a veces no se dice, que a veces no se habla, y creo que en esto a veces a algunos hombres les cuesta un poquito de trabajo externar esa parte, ¿sí? Y entonces, no, vamos a hacer esto, sí, pero nada se pierde, nada se tiene cuando se hace en el acuerdo, ¿sí? Y entonces la mujer se sujeta a eso, ¿sí? O en el caso de que el hombre lo tenga que hacer, también por cuestiones de algo que el Señor muestra o el Señor habla claramente,
Entonces, se sujetan, se unen y a una vez unidos, o sea, yo les digo, en el poder del acuerdo hay milagro. Mire, Dios hace muchas cosas que a veces, aunque sea una decisión ahí que está un poquito tambaleando, el hecho de que estén de acuerdo, entonces también Dios entra en acción. Dios entra en acción porque, pues él lo dijo, ¿no? Donde dos o más estén de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es difícil, más en el matrimonio, ¿no? Pero aquí les decimos, en el caso cuando una esposa se sujeta al esposo, ¿sí? Entonces Dios entra en acción, ya también, para el respaldo, ¿sí? Que debe de haber estoy hablando de un hombre que es también temeroso de Dios, no estoy hablando de aquel imperante y dominante, ¿no? Y es un acto voluntario, la sujeción es un acto voluntario, nunca se pide, nunca se exige, nunca se demanda, ¿sí? No se hace, sino es un acto voluntario que la esposa hace como respuesta de ver al esposo que es asertivo, de ver lo que es un líder, de ver lo que es una cabeza, de ver lo que es un hombre que busca de Dios. O sea, eso automáticamente la sujeción viene por ende, ¿sí? Y también ser compañera, claro que sí. Compañera y creo que en ocasiones esto es muy necesario el que se sepa el esposo acompañado, el que se sepa que estamos ahí. En cualquier situación, a veces difícil, dura, pero que estamos ahí, ¿sí? El rol de los padres también, primeramente, que es el proveer las necesidades de los hijos. Y aquí es donde sí yo siempre veo unas necesidades, unas falencias muy tremendas porque no conocen mucho las necesidades de los hijos, ¿sí? No conocen las necesidades, ni las posiciones, ni las posturas de lo que son como padres. Y eso es importante reforzárselos. Yo les digo bueno, cuando están las congregaciones a los que se van a casar, les digo, pónganlos un poquito allí con los chiquitos, pónganlos un poquito en la escuela bíblica infantil, que tengan trato con los niños, que los cuiden, que le cambien, si por ahí hay un bebé, pues que le cambien el pañal, que le enseñen a cambiar el pañal, que le enseñen a darle la leche, a sacarle el aire, o sea, cosas que son muy necesarias y que en ocasiones, hoy en día, no se enseña a las mujercitas, ¿sí? No se enseña a las mujercitas y tampoco a los hombres, no, o sea, las mujeres no, a los hombres menos, ¿sí? Y entonces andan ahí los pobres que no saben, el niño llora, pero no saben de qué llora, ¿no? Yo les digo que a uno se le afina el oído, ¿no? Cuando un niño llora y es por hambre. Y las mamás andan ahí cargándolo y sangoloteándolo al pobre niño y le digo, le está llorando porque tiene hambre. No, pero es que le acabo de dar de comer, hace poco que le di de comer, sí, pero le sacaste el aire y le volviste a dar. Ah, no. Ah, pues tiene hambre. Eso es lo único que le pasa. Pero es diferente el llanto de un dolor de un cólico a hambre o a frío, cuando también tienen frío, que los niños no se pueden dormir cuando los niños tienen frío. ¿Sí? Y los papás no saben cómo hacerlo. Ellos tienen frío y entonces cobijan al niño. Tienen calor y entonces destapan al niño. O sea, dice, anda, imagínense, ¿no? Si es un papá caluroso, yo veo cómo les quitan la ropa. Oye, espérate, él no tiene la misma temperatura que tú. O sea, cosas que de veras se les tienen que enseñar y decirles que las tienen que aprender.
que vayan con el primo, con la tía, con el amigo que tenga bebés y que los deje, ¿no? Cambiar un pañal y hacer una mamila y darles de comer, porque también eso es importante. Las necesidades espirituales que los niños tienen, y eso es algo muy importante que desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, les enseñen a que Dios es su papá, ¿sí? Que tienen su papá físico, pero que Dios es su papá. Y hablarles y mostrarles, y conforme van creciendo las edades, porque esa es otra cosa que normalmente no saben, las necesidades emocionales o las necesidades físicas o las necesidades intelectuales, cómo el niño va cambiando. Fíjese, cada 6 meses los niños cambian. Cada 6 meses. Un niño tiene un cambio total de mundo. Físico, emocional, ¿sí? Intelectual también. Y a veces las mamás se siguen con lo mismo por mucho tiempo, cuando el niño ya está pidiendo otra cosa. ¿Y qué sucede? Que son niños que empiezan a dar lata, que empiezan a ser inquietos, que empiezan a ser traviesos, pero porque no se les da de acuerdo a la demanda del crecimiento que ellos están teniendo, ¿sí? Las necesidades emocionales, como tienen los niños una necesidad tremenda de abrazarlos, de amarlos, de afirmarlos, la influencia. Les digo yo que los hechos de los padres tienen un impacto del 80% al corazón de los niños. Y nada más el 20% tienen las palabras. Entonces, los hechos de los padres impactan el 80%, ¿sí?, del corazón de los hijos. Pero las palabras, haga de cuenta que por un lado entran y por el otro salen. O sea, es difícil que le quede, que escuchen, ¿sí? Las necesidades físicas, bueno, desde la alimentación hasta ver el crecimiento, cómo van creciendo, su evolución, si van teniendo qué músculos tienen que reforzar, qué áreas tienen que saber, de qué los niños deben de aprender. Yo ahora le decía a mi hija, ¿no?, que tengo al bebé, necesito que me traigas ya una andadera, porque él tiene que afirmar ya los músculos, ya sus músculos tienen que ser afirmados. Me decía, no, pero las andaderas ahora no se usan y los pediatras dicen que no son buenas y que no sé cuántas cosas les pasan a los niños. Dije, ya gateó el tiempo que tiene que gatear. Ahora tiene que reforzar los músculos y no los tiene reforzados. Le digo, o te la dedicas parándolo, el tiempo que no esté conmigo, porque yo para que lo esté haciendo eso está medio difícil. Entonces yo, a mí dan una andadera y yo ahí le enseño. Y ellos me daban 50 explicaciones que los pediatras les dan. Dije, miren, mis hijos hasta el tiempo, gatearon el tiempo que tenían que gatear y gateaban bien, porque además les enseñé a gatear, ¿sí? Porque esa es otra cosa. Le digo, y una vez que aprendieron a gatear, nunca tuve problema de ponerle en una andadera, nunca tuve problema. Ahora, si ya se paraba, si ya lo hacía, qué bueno, ¿sí? Le dije, hubo hijos que a los 10 meses ya caminaban. Bueno, qué bueno. Eso es de acuerdo al desarrollo de cada niño y a la madurez también. O sea, implica muchas cosas, ¿no? Pero que lo sepan. O sea, cosas que no saben, de veras, que no tienen idea. Le digo yo les digo, ¿cuándo han leído un libro del desarrollo de niños? No, pues nunca. Y luego tienen un hijo y luego, ¿cómo le van a hacer? Nosotros tenemos un manual que ya ahora no lo damos, la verdad, porque es un manual así enorme. Es un manual que está de crecimiento en todas las áreas. Buenísimo, es un manual muy, muy bueno,
pero es muy grande, muy extenso. Entonces, no nos daba tiempo de darlo. La verdad que no nos daba tiempo. Es de un hombre cristiano, aunque no tiene citas bíblicas, pero es de un hombre cristiano que nosotros lo encontramos y es muy bueno en la área social, en la área intelectual, en la área espiritual. O sea, trae todos los desarrollos que deben de tener. Muy, muy bueno. Bueno, otra cosa que los padres deben de tener es la instrucción. No estoy hablando de la educación, estoy hablando de la instrucción de la palabra, ¿sí? Cómo se les tiene que enseñar a los niños y se les tienen que hacer hábitos espirituales entre los 4 y 5 años. O sea, se los tienen que hacer y lo que implica la instrucción. ¿Sí? Ahí también se le está en un recuadro qué cosas son. Y la corrección que en esa sí, olvídelo, ahí sí, nadie quiere darle vara a los chamacos por ninguna razón, ¿sí? O sea, no quieren, se resisten muchísimo a hacerlo, muchísimo. Y también les decimos, sí, tu niñito es preciosito, hermosito, ay, qué bonito te salió, pero viene con una naturaleza pecaminosa. Así de bonito, así de precioso y así como tú lo amas. Y si tú no estás consciente de eso, tú mismo o ustedes van a fomentar la rebeldía en el niño, ¿sí? El que no obedezca. Y el que no obedezca va a traer unas implicaciones tremendas en la vida de ellos y de ustedes. O sea, no es tan solo de ustedes, sino también para ellos. Entonces, hay un manual que les vamos a dar en otra de las clases, muy buena, que lo extractamos y está muy bueno, que se llama, ya se los había inclusive mencionado, el Pastoreando el Corazón de los Hijos. Y es muy hermoso, muy, y habla mucho de la instrucción y mucho de la corrección y el por qué. ¿Por qué un niño cuando se le pega y siente dolor? Fíjense, qué impresionante. Viene un respaldo de Dios y tienen un sentido de justicia y de paz. Eso trae la vara, cuando es en forma correcta, también. O sea, cuando los padres lo hacen en forma correcta. Trae un sentido de justicia y de paz. ¿Sí? O sea, la merecía y me la dieron y fue buena para mi vida. ¿Sí? Y yo creo que todos, ¿no? Bueno, no sé, algunos son más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero yo nunca tuve nada contra mi mamá, que era la que más me daba. Nunca tuve nada en mi corazón porque al paso de ya, entre más crecía, más me daba cuenta de que no, si no lo hubiera hecho como lo hizo, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. ¿Sí? ¿Quién sabe qué hubiera sido de mi vida? Pero me traía cortita, pero cortita. Yo me acuerdo que ya trabajaba, que ya era grande, y aún así en horarios, en cosas, no nos traía, pero sí, cortito, a 3 hijos, ya grandes, pero nos traía bien cortita, y gracias a Dios, porque fue bueno. ¿Qué se les enseña a los hijos? La honra a Dios, ¿sí? Y la honra a los padres. O sea, lo que implica eso. En esta lección después vienen las características de la personalidad y aquí se les hacen algunas preguntas. Todo esto de hasta la 6ª clase, ellos la hacen en forma individual. Ellos tienen que contestarla en forma individual. A partir de la 6ª ya empiezan ellos a unirse, o sea, ya a ponerse de acuerdo y entonces a traer una sola tarea, ¿sí? Pero cada 8 días que ellos vienen, contestan sus cuestionarios y entonces lo hacen en forma individual hasta la 6ª. Ya después, ya juntos.
porque se tienen que poner de acuerdo, ya se tienen que poner de acuerdo. Y las características de la personalidad son los aspectos positivos de mi personalidad y lo que va a ayudar a mi matrimonio, ¿sí? Ahí cada uno tiene que decir los aspectos positivos y los aspectos negativos que tiene, ¿sí? Ellos tienen que reconocer qué cosas son las que tienen que cambiar en ocasiones, a veces antes de casarse. Sí o sí deben de conocer los temperamentos, sí o sí, para que al menos sepan cómo es que se reacciona, ¿sí? Y también las características sobresalientes o buenas que cada uno tiene. Entonces, ellos los deben de decir de ellos mismos, porque en ocasiones reconocemos más los defectos de nosotros que las virtudes que Dios ha hecho o la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Entonces, eso, y luego se les pregunta ya casi al final de esta clase, si yo pudiera cambiar algo de él o de ella, ¿qué sería? Y bueno, ahí también se pone bueno, ¿sí? Porque ahí les preguntan y bueno, cuando uno se quiere echar así como muchas flores, el otro se las quita, porque dicen, bueno, sí, pero no es tanto, ¿sí? ¿Cómo colaboran, cómo están en cuanto a su vida congregacional? ¿Cómo está su relación, o sea, con el Señor? ¿Cuánto tiempo se asisten normalmente a la congregación? Si colaboran en algo en la congregación. También se les con qué regularidad ellos asisten y el nivel de interés que tienen en cuanto a lo que Dios está hablando en su congregación. ¿Cómo yo sé qué interés tienen? Porque les pregunto los últimos 4 mensajes de su congregación o de qué les está hablando el Señor. ¿Sí? A ver, dímelo, Ale, dímelo. ¿De qué predica tu pastor? ¿De la Biblia? ¿Qué va a predicar de la Biblia? No, estuvo buenísimo el mensaje, Sí. ¿no? Muy bueno, pero nunca te pueden decir de qué era. Entonces, como casi siempre vienen de la misma congregación, yo les pregunto, a ver, tú dime 2 y tú dime 2 y díganme de qué les están hablando. O sea, temas puntuales. Y como casi todos son de la gente que tengo es de manantial o de manantial de otros lugares, entonces ahí sí los agarro, pero sí bien, ¿no? Porque oímos lo mismo, entonces, y yo sí soy de apuntar, y yo sí soy de ver, y yo sí soy de analizar un poquito, a ver qué nos está hablando el Señor, ahora de qué, ¿no? O sea, a veces que no entiendo y bueno, yo sí soy preguntona y sí, Ale. Una pregunta, ¿no? que me nace. Dando el prematrimonial, ¿les ha sucedido que han aconsejado a alguien no casarse? ¿Sí? Sí. Claro. Sí. Aquí tengo estos papelitos que tú ves. Estas personas se quedaron en la 6ª clase. Y no avanzamos más. Sí hay, Ale. Sí hay, porque uno también va viendo si dice que conoce de Dios, o sea, si ve o verdaderamente se da uno cuenta que no tiene una conversión. Porque se citan muchas cosas de la Biblia, si bien yo se lo cito rápido, pero tiene muchas citas y muchas situaciones. Y entonces yo se las nombro. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo pueden describir el noviazgo o quién era de Isaac y de Rebeca, ¿no? De quién consideran que fue el mensajero que fue a hablar con Rebeca y por qué
qué labor hacía, ¿no? Hoy en día, ¿qué labor hace y quién es? ¿Cómo fue que se dio? ¿Por qué se dio cuenta que era Raquel? O sea, yo les hago varias preguntas y ahí nosotros nos damos cuenta si la conocen o no. Entonces, cuando ya no conocen de la palabra, tú dices, a ver, empecemos por preguntar cuánto conoces, ¿no? Por saber cuánto has escuchado o cuánto. Porque yo digo, mira, aún sin leer la Biblia, el simple hecho de que sean congregantes fieles, aprenden, ¿sí? Entonces, y que no la sepan, no, pues entonces sí. Y yo empiezo dependiendo en la primera, segunda clase, a ver quién es el que primero responde. Y entonces ahí freno un poquito el que primero responde y luego le pregunto al otro. A ver, dime primero tú, ¿qué opinas? O tú qué pusiste. Porque el que siempre dice es el que más sabe. ¿Sí? Y en este caso de estos jóvenes, ella respondía, pero siempre. Y claro, ella era hija de pastor y claro que conocía. Pero él, entonces le dije, ¿sabes qué? Ahora me va a contestar primero él y luego me vas a contestar tú. Y pues nos dábamos, o sea, ellos mismos empezaron a dar cuenta que no conocía, que no sabía, que había cosas que él para nada. Entonces ahí fue cuando le dijimos, a ver, primero pónganse de acuerdo, hablen y vean, porque no es el tiempo, no están y era un noviazgo realmente corto, y le dije, no están en posibilidades de que puedan casarse. Primero tienen que conocer al Señor y saber lo que el Señor habla y dice acerca de esto. Pero sí se da. Y se da quien también cae en fornicación inmediata, después de la entrevista. Ahí se les pregunta si han caído en fornicación y cuando te dicen que sí, les dices, entonces, ok, los ministras, les hacen la renuncia, a ver, ¿están arrepentidos, no están arrepentidos? O se les hace conciencia de eso, se les habla, pero se les dice, ok, si es por ignorancia o es ¿cómo dice Pablo? Dice, porque yo alcancé misericordia, yo pude alcanzar de lo que él era, yo pude alcanzar la misericordia por ignorancia y por incredulidad, dice Pablo, que él había alcanzado misericordia. Y entonces, bueno, se les insta eso, se les explica todo lo que hay en cuanto a la fornicación, y se les dice, de aquí en adelante, no más, ¿sí? Y apelamos a lo que valen, a su palabra. Su palabra determina lo que ustedes valen. Entonces, si ustedes, porque después, haz de cuenta, yo voy en la quinta clase y les vuelvo a preguntar, ¿no han caído en fornicación? ¿Sí? Y yo les digo, ¿o quieren que el Espíritu Santo sea el que los acuse? Porque cuando alguien trata de engañar a una autoridad, el Espíritu Santo se encarga de sacar a la luz todo. Y a mí me ha pasado que de repente el Señor me dice, frénate, porque estos ya cayeron en la misma. Y así llegan y bien, los recibo con un cafecito y les digo, bueno, ahora platíquenme, ¿cuándo fornicaron? Volvieron a caer. Y hubo un matrimonio que inclusive ya, esto hace como 5 años y ya no están juntos.
Hoy en día ya no están juntos y nos dijeron, pues, la verdad es que no vamos a poder dejar de fornicar. Entonces le dije, bueno, sigan ustedes como sea. Pero van y hablan con su pastor, o sea, y si los casa, bueno, eso es muy respetable, ¿no? Pero, y se lo tienen que decir, si no se lo dicen ustedes, pues yo se lo voy a tener que decir, porque yo no me voy a hacer cómplice de eso. Quien los va a casar debe de saber la condición en que están, porque es así, debe de ser así, ¿sí? Porque esto conlleva una responsabilidad delante de Dios, que ellos tengan las herramientas y que tengan el conocimiento y que tengan que el Espíritu Santo les hable, que el Espíritu Santo les hable, ¿sí? Bueno, después la quinta sesión se habla del amor, porque ellos hablan mucho del amor, es que nos vamos las 10 razones por qué se van a casar, pues porque nos amamos, porque estamos enamorados, porque nos amamos desde que nos conocimos y bueno, meten mucho eso, ¿no? Entonces, aquí en esta quinta sesión se les habla de lo que es el amor, de lo que verdaderamente es el amor, ¿sí? Que no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. El amar a alguien es una decisión, ¿sí? Y se les pregunta qué es el amor para ti, cuáles son las indicaciones que se muestran cuando están enamorado, ¿sí? O sea, qué es lo que, cómo te das cuenta que verdaderamente estás enamorado o que lo amas. Después se les hace ver lo que es el amor, ¿sí? Una vez, miren, esto es capcioso, o sea, el curso es capcioso, ¿sí? Porque primero los hacemos hablar lo que ellos realmente traen y después ya les bajamos la línea, ya les bajamos, los ubicamos y les decimos, no, usted anda allá como por China. No es así, no es así, ¿sí? El Señor dice otra cosa. Y entonces ellos nos tienen que decir, Corintios 13 nos lo tienen que describir. No es jactancioso, ok, ¿qué es jactancioso? ¿Qué es jactarse? ¿Qué actitud tiene una persona que se jacta? ¿Sí? No busca lo suyo. A ver, ¿qué hace una persona cuando busca lo suyo? ¿Sí? ¿Qué acciones? Todo lo sufre. Ok, ¿de qué manera es ese sufrimiento? ¿Es de sufrir porque tengo que sufrir? ¿O de qué se trata? ¿Sí? Ese sufrimiento. O sea, entonces se les aclara bien lo que dice la palabra y entonces ahí se empieza a escarbar un poquito cuando uno encuentra a ver que no se tiene idea para nada de lo que es verdaderamente el amor de Cristo en nosotros y lo que somos, lo que portamos y lo que podemos dar, porque lo tenemos, ¿no? Entonces se les rasca un poquito de cuál es la situación de su familia. Si ellos vieron que sus padres eran cariñosos entre ellos o no, si hubo algún buen ejemplo de los padres o no lo hubo, si hubo al contrario, un mal ejemplo, ¿sí? ¿Qué pudieron observar en sus familias? E incluso aquí hay una pregunta de que si ellos en alguna ocasión vieron o tener relaciones sexuales a sus padres o ver ya grandes, ya mayorcitos, ya conscientes, la desnudez de sus padres, ¿sí? Porque también eso es algo muy, muy importante. Muy importante porque, fíjense, es algo muy chistoso, bueno, no chistoso, sino muy, muy impactante porque casi todos los que vieron a sus padres tener relaciones cuando eran chicos, tienen una actitud de agresividad o de negatividad hacia el papá. ¿Por qué? Porque lo concibió como un acto agresivo, ¿sí? Entonces, por eso hay que cuidar tanto que los niños no vean una relación sexual
de sus padres. Por mucho que les quieran enseñar y por mucho que les quieran que decir, o sea, se tienen que cuidar. Y entonces ya se les dice lo que la palabra dice, ¿no? Que no se debe de ver la desnudez de los padres. Y aquí es cuando preguntan, bueno, ¿hasta qué edad se bañan con los padres? ¿Hasta qué edad se puede bañar el papá con la niña? O todo eso. Entonces, les digo, el decoro, el recato es algo muy importante, muy determinante para el respeto, para el amor propio de los hijos, y para el valor propio de los hijos, el que el papá haya sido aún recatado hasta en el vestirse, ¿no? Que no ande por ahí viendo o ande, no sé, en calzoncillos y que las hijas aún grandes los vean, cosas así. No. O sea, no es lo mismo, porque no es lo mismo ver una cosa así que ver a un papá en una piscina con un traje de baño, aunque sean de esos de licra, no importa, pero el contexto no es el mismo, ¿sí? Y el impacto no es el mismo. Entonces aquí se les pregunta qué es lo que ellos vieron, y cuando hay necesidad de que ellos tengan que perdonar a sus papás o alguna situación violenta que tuvieron, alguna tía que por ahí los tocó o las tocó, o sea, cosas que salen a flote, ¿sí? Ellos cómo consideran la relación con los papás, una relación buena o amorosa, o una relación pues agresiva o violenta, o cómo fue, ¿no? Y entonces ahí se les hace consciente de lo que Dios dice, del trato que tiene que tener los padres con los hijos y entre el matrimonio. Bueno, luego la sexta sesión, que es cuando ellos ya la pueden hacer juntos, es las metas que ellos se tienen que poner a 6 meses. A 6 meses. ¿Por qué? Porque algo que se ve muchísimo es que de repente quedan como atrapados, ¿sí? Nada más en su casa y en su trabajo y en la congregación, pero no le dan importancia a otros espacios, y eso es sano, eso es bueno, eso es recomendable, ¿sí? Y tienen que, para poner las metas a 6 meses, ya casados, tienen que tener tres características. Tiene que ser un paso de fe, ¿sí? Tiene que ser una meta alcanzable, ¿sí? Y una meta medible. O sea, no así las loqueras pero esto va a ser, y esto algo que se les dice, esto va a ser toda tu vida, porque toda tu vida tienes que autoevaluarte y darte cuenta si verdaderamente tú vas teniendo un crecimiento. Lo primero es la esfera espiritual, y se les hacen recomendaciones. Luego la esfera intelectual o mental, o sea, que ellos que siempre sean proactivos, que ellos siempre traten de ir un poquito más allá, estudiar, no sé, a lo mejor la maestría, o estudiar un poquito más de lo que saben o conocen. La esfera también social, ¿sí? El que ellos busquen de hacer un deporte juntos, de caminatas juntos, de tener amigos, ¿sí? Porque como que casi todos se encuadran en que nada más amigos, matrimonios, o amistades nada más cristianas. Yo les digo, ¿y todas las que no conocen a Cristo, dónde las dejan? No, las de sus trabajos, las de todo, ¿cómo a esas no las van a tocar, o no se van a juntar con ellos, o qué pasa?
No les estoy hablando de que hagan, una amistad profunda con ellos, pero sí que tengan amistades, que tengan una vida social, que vayan a museos, que vayan a lugares en donde aún culturalmente puedan tener sus vacaciones, tener sus días de descanso, o sea, hacerlo en muchas cosas que se les dice. Otra meta es la emocional, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera ellos siempre se van a tener que dar un tiempo para ellos? Un tiempo no implica que la lleve a cenar y que la lleve, no. Un tiempo para saber cómo están sus corazones, para saber cómo van, para saber cómo están, aún en su área emocional, en cuanto a la congregación, que no haya nada en su corazón, que saquen toda situación que hayan tenido, fricciones o cosas que les haya pasado, pero que su área emocional esté bien y que siempre se estén comunicando uno al otro. Ok, señor, ya logré esto en mi trabajo, bueno, ahora, ¿a dónde me llevas? ¿No? A otro estadio. Y también en metas en el área físico-sexual. Físico en cuanto a toda su alimentación, porque al principio les dijimos en la segunda clase que ellos se tenían que hacer un examen médico. Ahorita estoy con unos jóvenes y me decían que a él encontraron un hígado graso. Es muy joven y le encontraron hígado graso bastante elevado y le encontraron porque él sufría mucho de dolores estomacales y resulta que él está desarrollando una resistencia ¿cómo le llaman? Al gluten, ¿sí? Entonces, tiene que llevar una dieta especial para que no se vaya a volver celíaco. Imagínense, y apenas va a empezar en el matrimonio y va a empezar todo mal, entonces, pues no. A eso le salió a él, a ella le salieron un poquito de colesterol y triglicéridos altos, y son jóvenes, son muy jóvenes. Entonces, cosas que ya tienen que empezar a tratarse desde ahorita, ¿no? Digo, no, si no, imagínense, si no, ¿qué me van a dejar a mí? Le digo, no, tienen que cuidarse. Y le dije, la alimentación es vida. Dice, le digo, de acuerdo a lo que comes, es como estás. Es como eres. Hasta el carácter, él me decía, es que me quité esto y esto y esto y esto y me cambió hasta la piel, Pati, yo no puedo creer eso. Le dije, pues claro que sí. Dice, el carácter, estoy más tranquilo. Pues sí, le dije, todo tiene una repercusión, ¿no? Todo tiene una repercusión. ¿Qué lleva? ¿Cuáles son los objetivos de cada una de estas metas que ellos se pongan? ¿Cuál es la intencionalidad que hay? También aquí se les explica. Y que sean también los objetivos que tengan. Aquí ya se les empieza a preguntar de su luna de miel, del tiempo que van a estar después de que se casen, la planeación de todo eso. Eso es lo que se ve en esta clase. ¿Cómo vamos? Ay, creo que ya, ¿verdad? Creo que ya. Bueno, aquí nos quedamos en la séptima, que comenzamos un área muy importante y muy escabrosa también, que es la comunicación. Y aquí se Pati, tiene... ¿Vamos a tener este material, Pati, para ir viéndolo? Sí, ustedes sí lo van a tener. Ustedes sí lo van a tener.
Todavía las correcciones que estamos haciendo se las vamos a hacer y se los vamos a mandar. O sea, sí, todos ustedes van a tener este material. Porque es muy rico todo lo que estamos escuchando. Sí, Laurita. Sí, una preguntita, Pati. ¿Lo dan el prematrimonial? O sea, ¿lo puede dar el matrimonio pastoral? O sea, ¿lo debe dar el matrimonio o lo puede dar uno de los dos? Por ejemplo, no sé, yo te escucho, no sé si siempre tiene que estar el matrimonio pastoral dándolo a la parejita de jóvenes, o puede ser uno de los dos. Sí, sí, puede ser uno de los dos. Mira, a Luis y yo le hacemos así. O sea, yo doy en sí todas las clases, excepto las de la sexualidad, ¿sí? Y las del método Billings. Esas dos cosas, porque nos encontramos a veces que hay muchachitas que tienen problemas con anticonceptivos, entonces hay un método natural de la ovulación que Luis da. Entonces, él da esas clases que son aparte y aparte da lo de la sexualidad. Pero sí. Y las últimas recomendaciones, esas sí los damos por separado. Hagan de cuenta que ya cuando se van a casar, nos hemos enfrentado, gracias a Dios, a muchos matrimonios, a muchos jóvenes que son vírgenes los dos. Entonces ahí sí, Luis le da una charla a él, pero le estoy diciendo de la última charla, ¿sí? Ya para cuando ellos se van a casar. Pero así a detalle, a detalle, a detalle, a detalle. A detalle fino para que puedan tener una buena relación sexual. Y yo les doy a las mujeres también, a detalle. Porque las mamás, yo no me confío a los papás. Y les estoy hablando de gente a veces muy grande y yo no me confío. Porque para empezar, las mamás no sé qué les pasa, pero no hablan de eso con las hijas. No las preparan, o sea, les digo yo, las preparamos para que no esto y no lo otro y no vayas a enseñar y no, que no te dejes agarrar y no den, todo no, y luego a la hora que se casan, las pobres llegan todas, no, y ahí les tiene que quitar uno todo el no. ¿Sí? Entras en legalidad, le digo yo. No, espérate, que ahorita ya vas a entrar en legalidad. Ya con la aprobación de Dios. O sea, de veras, es un problema. Sí, Tessa. Pati, a mí me pasa algo muy particular, porque yo quiero hablar muchas cosas, por ejemplo, con Amy, y ella me mira así porque es muy introvertida y me dice, mami, es too much information. Mami, too much information, me dice. Pero hija, tenemos que hablar algunas cosas. Me dice, no, es too much information, mami. No. Es como que, y no sé cómo a veces darle... TMI me dice, es too much information. No, mami, no, pero Amy, tenemos que hablar. No, en cambio con Ian es diferente. Incluso cuando en la parte sexual, ¿no? Ian quería hablar con la hermana. Mami, déjame que yo hablo con ella, porque ella en inglés me va a entender, me decía. Mami, yo le explico algunas cosas porque ella en inglés me va a entender. Y él es súper abierto, él habla de todo conmigo y él no tiene vergüenza, él te lo habla con una madurez, pero ella me topo con eso, que me dice, mami, es demasiada información, es mucha información para mí, pero hijita, vas a cumplir 15 años, o sea, hay cosas que... Y a veces como que me quedo frustrada, Pati, porque ¿y cómo le hago? Le digo a esta piba, porque yo le hablo de la escuela, de las amigas, de muchas cosas, Pati, de muchas cosas de los embarazos adolescentes. Ella lo ve en la propia congregación, ¿no? De cosas, y es como que yo digo, ¿ves? Mira las malas decisiones, te lleva a esto, y indudablemente ella lo está viendo de una persona que para nosotros era una hija,
Y bueno, hoy estoy cuidando a su bebé. Cuando voy a hablar de cuidar al bebé, imagínate, tengo todos los días una bebé de 1 año y medio en la casa, y ella misma me dice, mamá, ella la ama a Elena, pero mamá, pero no tiene a su papá y no tiene esto, y ella se da cuenta. Yo le digo, vos te das cuenta de lo que está, o sea, lo que causa una mala decisión. Mira, lo que causa una mala decisión. Un momento, un segundo, mira, ¿y ahora qué hacemos? Elena está, y hay que cuidarla, hay que criarla, hay que amarla. ¿Y cómo hace? Está bien, nos tiene a nosotros, le digo, pero ella no tiene a su papá. O sea, es una bebé que va a crecer sin su papá, un papá ausente. Porque su papá está en Colombia, lo mira por teléfono, pero ya ni quiere hablar con el papá, porque claro, el contacto lo va perdiendo. Entonces, y yo le demuestro mucho, trato como con ejemplos, que ella los visualice, ¿no? Pero me encuentro con eso a veces, que como que no puedo seguir hablando con ella. Yo de lo que les estoy hablando, obvio, esto es hasta, te voy a decir que la va a hacer abrirse. El día que esté enamorada, el día que se vaya a casar, ¿sí? Ese día te aseguro que va a estar más receptiva. ¿Sí? Y falta mucho, porque con el padre le ha dicho que hasta los 21, y después renuevan el contrato cada 6 meses, imagínate. No la quiere soltar nunca el padre. Tampoco tan así, Sí, pero es que de veras, mira, más vale a veces ser un poquito exagerados, ¿sí? De veras, porque si no, son tiempos pero tan delicados, espiritualmente tan atacados, o sea, y ellos son tan receptivos de todo lo que es la cuestión espiritual, todo, tanto lo bueno como lo malo, porque, bueno, es espiritual, ¿no? ¿Sabes qué, Pati? Otra cosa, cuando hablabas de los niños, nosotros nos topamos con algo acá muy fuerte, que yo creo que vos lo debes conocer. Acá en los niños no se les puede pegar, no se les puede corregir. Es una cosa que, o sea, está mal mirado, te llaman a la policía, te llaman al famoso Children and Family, y los niños hay veces que se los quitan a los padres. De hecho, nosotros tuvimos tuvimos 2 casos de que tuvo que intervenir Children and Family. Gracias al Señor que eso fue... sí, y uno desestimado. Desestimado, y uno de los casos, incluso parece que el muchacho que vino de Children and Family era cristiano. Entonces, cuando la muchacha le demostró de que solamente ella lo había corregido porque el niño había mentido, dijo, ok, está bien. O sea, como que... pero es muy difícil acá. Primero que los médicos les viven aconsejando eso, que ahora es el tiempo de hablar, todo paz y amor, y hablarles. Y segundo, tenés el tema de la escuela, que también tuvimos un caso, que el niñito llegó con unas marcas en la cara, su papá le había pegado una cachetada, y claro, llegó con los dedos marcados, y la maestra directamente llamó al Children and Family y le cayeron a la casa. Eso fue también una investigación horrible. Entonces, acá los padres como que tienen un poco de temor de corregirlos, pero bueno, yo dentro de todo, cuando me preguntan, yo está bien, no andaba con una vara adentro del carro, pero yo agarraba una cuchara de madera, Pati, y tenía la cuchara de madera de cocinar adentro de la cartera, y yo les abría la cartera y les mostraba la cuchara de madera. O sea, no era una vara, pero yo saco la cuchara de madera, o sea, y eso picaba porque la parte redondita en la nalga le daba. Entonces, bueno, ninguno de los dos se murió. Realmente a mí no me tocó corregirlos tan duros, porque los míos, dentro de todo, fueron nenes que eran obedientes. Es que mira, ahí está la clave, Tessy.
Ahí está la clave, Tessa, el que uno tiene que saber que la vara es la última opción. Pero antes tú tienes que hacer toda una labor de conciencia del niño. Y a estarle, sí, haciendo reflexionar en base a Dios. O sea, mijito, date cuenta que no es que yo quiera imponerme, no. Es algo que tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender la obediencia. Porque yo veo honestamente mis nietos aquí y yo le digo a Luis, no son berrinchudos, no son de que se pelean, no son de que, y son 3. Y no tienen actitudes así. Pero es el que, hasta el que se les ministre, Tessa, cuando los niños son de temperamento colérico, el que se les ministre en las noches, el que se ore por ellos. O sea, eso es algo que pocos padres hacen, ¿sí? Cuando yo veo y a veces a mis nietos, yo he tenido que en la noche, cuando son inquietos, cuando son que todo quieren aprender y todo quieren saber, o sea, llamar a su espíritu a paz, a reposo, a tranquilidad, ¿sí? Y a veces ellos me llegaron viendo de rodillas, de que ellos estaban dormidos, y yo le decía a mi hija, déjame ir a orar por alguno de ellos. Claro. Y escuchaban, fíjate, una vez me contaba el grande, que le dio paperas ya grande y estaba todo desesperado porque no lo dejaban pararse, no lo dejaban hacer nada. Y entonces llegó y me dice, Abu, ven y ora por mí, por favor, porque estoy desesperado, que no se podía parar para nada. Pues, oye, ya tenía 21 años cuando le dio paperas. Entonces no lo dejábamos que se moviera, ¿no? Y dice, pero estoy muy desesperado, ya no aguanto la cama, ya me duele todo. Dice, por favor, ven y ora por mí como lo hacías cuando era chiquito. Claro. Y yo le dije, ¿y cuándo yo oraba cuando tú eras chiquito? Como que ni me acuerdo. Pero yo para darme cuenta, ¿no? Y me dijo, sí, porque cuando yo era chiquito, Abu, tú ibas y me ponías la mano en mi corazón, llorabas por mí. Y tú pensabas que yo estaba dormido, pero yo me despertaba cuando tú empezabas a orar. Fíjate, porque mi preocupación era que no hablaba. Y yo lloraba porque ni soltara la boca, porque yo dije, ¿cómo casi 3 años y no hablaba? No, le dije a mi hija, no, déjame orar por él, porque ¿cómo? Y entonces, dormido, yo lo ministraba. Y él se acordaba. Y entonces ese día me acerqué y ahí lo apapaché un rato y estuve orando y todo por él. Y se quedó en paz, se quedó dormido. Y ya después me dijo, gracias, Abu, gracias por orarme, porque en verdad me trajiste a paz. En verdad el Señor trajo paz a mi corazón. Le dije, mire, mi amor, piénselo así. Yo quiero, ¿sí? Yo quiero nietos de usted. Por favor, quiero nietos de usted. Anhelo, ¿sí? Hijos tuyos. Dije, porque van a tener un papá tan precioso. Yo anhelo ver a esos nietos. Pero por favor, guárdate, cuídate, velo así. Y ahí fue como que ya se tranquilizó, se empezó a reír. Y le dije, yo quiero mis bisnietos, mijo, yo los quiero. Sí, Abu, tienes razón, sí, voy a hacerlo. Pero ¿cómo él se acordaba? Y él tenía 3 años de edad. 3 años cuando yo entonces lo ministraba. ¿Sí? Porque pensamos a lo mejor es un trauma de algo que no lo deja hablar. Y no, fíjate, no. Y el día que decidió hablar, se soltó como perico, hablando.
Sí, pero después no lo calla, todo lo tenía retenido y nosotros así como que, ¿qué pasó, no? Pero no, yo creo que es de veras llevarlos desde pequeñitos, ¿sí? En una administración y en un entendimiento para que la vara no haya necesidad. Yo no me acuerdo de mi hija, la más chica, yo no me acuerdo que le haya dado un barazo. Y yo la otra vez le preguntaba, ¿tú te acuerdas que alguna vez yo te haya dado un barazo? Dice, mamá, no me acuerdo, porque nunca hubo necesidad de darle un barazo, ¿sí? Y entendiendo también las personalidades, por eso los temperamentos que tienen que saber los papás, que tienen que conocer, las etapas que están pasando. Yo me acuerdo que antes de que entraran en la adolescencia, yo empezaba a orar y ponerles manos en la noche. Y Señor, por favor, que la adolescencia no les dure mucho, que pase rápido, porque, ay, no, con tanto, yo tenía 3 adolescentes, no, olvídense. Sí, y ahí ¿Se podrán dar una vuelta por acá, Pati, Luis, lo esperamos? Sí, de veras, yo oraba y no les dudó. Uno fue el que me dio el que me ha pulido. Yo les digo, mi hijo, ese es de bendición para mi vida porque me ha hecho crecer. Sí, me ha hecho crecer en el Señor. Esa es mi mayor bendición. Pero los demás rápido salían de las adolescencias. Rápido, no duraban, gracias a Dios. Entonces, todo tiene, te digo, su tiempo. Yo tenía una hija así como la tuya, en que no, mami, no me hables de esas cosas no me hables porque ahorita no tengo que pensar. Ahorita no tengo yo que pensar, ¿sí? Y entonces, bueno, pero mira, cuídate de aquí, cuídate de acá, mira, fulanita no me gusta por esto, sí, te voy a obedecer, está bien. Y cuando se casó, me dijo, tienes que orar para que yo me suelte, mamá, me suelte. Porque dice, yo no sé qué voy a hacer ese día, que cómo me va a ver desnuda, cómo le voy a hacer. Le dije, no te apures, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que viene la libertad, ¿sí? Que viene la santidad, que viene la santificación, que viene el diseño de Dios y que ya no hay ningún problema, ¿sí? Yo le compré un bikini, yo se lo compré, porque nunca había usado uno, Nunca había usado uno. Siempre eran trajes de mallas completas, pero nunca. Y ese día el lugar donde estaba tenía jacuzzi, así enorme, en una terraza en Cancún. Yo le dije, no, ¿cómo va a llegar con su malla usted? No, vamos a comprarle uno. Y tenía una risa y me decía, no puedo creer lo que estás haciendo, mamá. Le dije, es tiempo, ya es tiempo, mijita. Ya bendito sea Dios, pero ya es el tiempo porque todo ha sido dentro de la santidad de Dios. ¿Sí? Y fue hermoso el que ellas, pero fue hasta entonces que ella se dio. Las otras no, las otras sí lo aceptaban, pero ella no. Entonces, como que a lo mejor también, si es muy sensible tu hija, como que le afecta de alguna manera tener tanta información. Y puede ser que también no sea muy agradable para ella. Entonces, bueno, pero sí que al menos las cosas, digo, al menos alertarle sobre lo que pueda llegar el enemigo a hacer. Sí, eso sí. A inquietarles, sí. ¿No? Eso sí, preservarles, les digo yo, que oyendo no escuchen y que viendo no vean y que el enemigo no les arraigue nada en su corazón que vaya en contra del propósito de Dios. Que no los mueva, que no las mueva una lengua lisonjera. O la mujer fácil también que habla proverbios, ¿no? Entonces, eso sí, hacerlo.
Pero sí, no se preocupen, este material lo van a tener y yo le voy a decir al doc que haga el suyo, porque como siempre lo da él, pues la verdad que yo no tengo de eso, pero le voy a decir que haga un manualito para que también se los dé a ustedes acerca de la sexualidad. Y no se preocupen, lo van a tener, claro que sí. Digo, de gracia recibimos, de gracia damos también. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Descansen. Gracias a usted. Gracias, Pati. Un gusto. Gracias.